El pueblo turcmeno tiene unas raíces históricas muy profundas, un destino interesante y glorioso, que le dejó no solo un legado, sino también una vida bastante difícil. Estudiando el pasado histórico, nosotros de este modo dejamos a nuestros descendientes un testamento sagrado, cuidar nuestra historia y continuar descubriendo los misterios infinitos, sobre todo los que están relacionados con los símbolos nacionales. A fines del segundo milenio antes de nuestra era, durante el florecimiento de grandes civilizaciones orientales, en el territorio del actual Turkmenistán surgió una cultura original. Al comienzo de la Edad de Bronce, la vida aquí comenzó a complicarse. Sequías, hambrunas, enfermedades. El pueblo luchó valientemente contra ellas. La gente pedía ayuda a Dios, al cielo infinito, viendo en el sol, la luna y las estrellas aquellas fuerzas de la naturaleza que pudieran ayudarlos. Lo que se expresa en la confección de las alfombras. El ornamento del cielo comenzó a plasmarse en el tejido. Así nacieron los primeros diseños de alfombra, que se convirtieron en un símbolo peculiar de la relación entre el hombre y la naturaleza.
Nuestra tierra soportó un sinnúmero de desgracias terribles, incluyendo la invasión de diferentes conquistadores. La llegada en son de guerra de Alejandro de Macedonia en el siglo IV antes de nuestra era, la invasión de los árabes en el siglo VII, las numerosas tropas de Gengis Khan convirtieron las tierras turcmenas en ruinas, pero esto no destruyó al gran arte antiguo de la confección de alfombras. Año tras año, siglo tras siglo, nuestras mujeres continuaron tejiendo alfombras, transmitiendo su arte de generación a generación. El siglo XX trajo consigo también tiempos difíciles, la intervención militar y la guerra civil. Las alfombras turcmenas, se puede decir, se vendían prácticamente gratis y se llevaban al extranjero, donde se vendían a precios muy altos, bajo el nombre de alfombras de Bujará. A partir de 1925, cuando Turkmenistán pasa a formar parte de la URSS, surgió la primera posibilidad de presentar las alfombras en exposiciones internacionales en nombre de su verdadero dueño. En 1937, en la Exposición Internacional de París, le fue otorgada a la alfombra turcmena una gran medalla de oro. Los diseños interesantes produjeron una impresión indeleble en los organizadores de la exposición. En la Exposición Internacional de Nueva York, las alfombras turcmenas también obtuvieron medallas de oro. De fama de las alfombras turcmenas se propagó por todo el mundo. Las tejedoras turcmenas de generación en generación transmiten su arte. Por desgracia, los nombres de las primeras tejedoras quedarán en el anonimato. En 1991, Turkmenistán adquirió su independencia. El primer presidente de Turkmenistán, Saparmurat Niyazov, amplió las vías de desarrollo del arte del tejido. Nuevas alfombras se diseminaron por todo el planeta. Las alfombras más lindas y grandes comenzaron a tejerse en Turkmenistán. Ante cada visitante de honor en Turkmenistán, según la tradición de nuestros antepasados, nosotros tendemos una alfombra y se la regalamos como obsequio. Esto representa un símbolo del respeto, de honor, basado en las profundas raíces de las alfombras turcmenas y sus diseños sagrados.
Cuando desde lejos se oyen los golpes del Derak, el alma se alegra, el corazón se detiene, se levanta el estado anímico. Nosotros entendemos que esto es un regalo de Dios. Para las personas que viven en nuestra tierra, sabemos que en el arte del tejido aún se guardan muchos secretos ocultos e incluso no podremos develar todos los misterios del legado de nuestros antepasados. Ellos eternamente han penetrado en nuestra sangre, respiración y nuestra mente. Es por eso que nosotros tenemos lazos indestructibles con las alfombras y con sus diseños. Que en cada casa, instalación educativa, se estudie el arte de las alfombras. Esto es uno de los legajos para nuestras generaciones y las futuras. Constituidas de diseños misteriosos y sagrados, las magníficas alfombras turkmenas eternamente serán consideradas orgullo nacional y patrimonio, conocidos en todo el mundo. Yo pienso de nuevo en la procedencia de los diseños. Es posible que estos sagrados diseños tienen otro origen, diferente a lo que yo creo. Sobre esto se hablará mucho en el futuro, pero yo sí sé una cosa cierta. Los diseños sagrados